Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Quema. La Quema es uno de los mejores slashers que se hizo durante los años 80. Los años 80 fue la mejor época, la mejor década que hubo para los slashers. Se hicieron muchísimos slashers gracias al gran éxito que tuvo primero la noche de Halloween y después Viernes 13, pues empezaron a hacer un montón de slashers. Y fue pues eso, pues la década que más slashers y de mejor calidad han habido, pues ha sido la década de los años 80. Y este es uno de los mejores slashers que se hicieron. De hecho, que dentro, cuando hice el top 10 de slashers, por supuesto tenía que estar La Quema. La Quema nos cuenta la historia de un tipo que se guarda en un campamento, de un campamento tipo como Viernes 13. Esta película entraría dentro un poco de lo que sería las películas de campamentos, de slashers de campamentos, como fue Viernes 13, que fue la primera, Campamento de Verano Sangriento. Había muchas películas que se hacían de slashers que se estaban ambientadas en campamentos. Y esta es una de ellas. Por lo tanto, digamos que tiene ese toquecillo a Viernes 13, pero también tiene un toquecillo a Halloween, que ahora lo comentaré. Pues nos cuentan que este guarda de este campamento, pues es un tipo que es como muy huraño, como que se mete con todo el mundo, el tipo siempre está bebiendo, tiene mal genio, y ninguno de los campistas que se encuentran allí, tanto monitores como los chavales o los niños que se encuentran en el campamento, pues todo el mundo no aguantan a este tipo porque es un déspota, porque se mete con todo el mundo y todo el mundo lo odia. Entonces un día unos chavales de allí, de los campistas, deciden gastarle una broma para un poco como devolverle la pelota, ¿no? Siempre estás jodiéndonos, pues vamos a gastarte una broma pesada, pues para joderte a ti, ¿no? Para que, no para que se te bajen un poco los humos. El caso es que la broma es que le meten una especie como de calavera, así como podrida. No es una calavera lo que sería el hueso, es como si hubiera una cabeza cortada y se estuviera pudriendo, se estuviera ya convirtiendo en calavera, pero no es una calavera. Se ve como la forma de calavera, pues, pero la carne lo que es podrida, todo lleno de gusanos. Y entonces se lo ponen con una vela también, lo que es esa cabeza cadavérica, lleva una vela y se lo ponen al lado de la cama. En la caseta donde el tipo vive, estaba durmiendo, entra uno de los chavales, le deja esa cabeza al lado de la cama y entonces sale para afuera y empiezan todos los chavales a tocar la ventana para que se despierte, y cuando el tipo se despierta y ve de repente esa calavera putrefacta, el tipo le da una patada, cae la vela encima de la cama y empieza todo a arder. Encima tiene una especie como de bidón de estos como de gasolina, empieza a arder todo aquello, el tipo empieza a quemarse entero, sale de la cabaña ardiendo y cae rodando en un lago. El caso es que vemos que ha pasado una semana y entonces los médicos, pues el hombre ha salvado la vida, no ha muerto, es como una broma que se les ha ido de las manos a los chavales. No pensaban que iba a arder, pensaban simplemente en darle un buen susto porque el tipo se lo merece, pero no pensaban que el tipo iba a arder. La fortuna ha sido, entre comillas, de que ha sobrevivido, pero su cuerpo ha quedado totalmente calcinado. Totalmente calcinado. De hecho, que hay uno de los enfermeros, habla con uno de los médicos nuevos y empieza a decirle: mira, esto que te voy a enseñar no lo has visto en la vida. Una persona tan quemada, esto sí que es un auténtico quemado. Ahora lo vas a ver. Y el médico como que no quiere y el tipo está como un poco intentando como reírse de él, ¿no? A ver la expresión que pone cuando ve a esta persona tan deformada, con esas quemaduras. Dice, no, porque esto lo vas a tener que ver siendo médico, por lo tanto es como una prueba, ¿no? Vete acostumbrando a lo que vas a ir viendo. El caso es que conforme entra para enseñarle al tipo, se ve el brazo que sale, agarra la mano del enfermero, todo el brazo totalmente quemado, calcinado, lleno como de llagas. Se ve el brazo y el enfermero como que se asusta, ¿no? No llegamos a ver la cara quemada de este personaje, pero sí que es cierto de que la película juega muy bien con eso, con ese elemento, porque te lo nombran mucho, sobre todo al principio, de que ha quedado totalmente calcinado, totalmente deformado, y claro, tú ya estás pensando que ese tipo tiene una gran deformidad, pero no la ves. Hasta el final de la película no vemos lo que es el rostro de este personaje, y eso está muy bien. Pasa un poco como cuando comenté la película de Playa Sangrienta, que te hablan de la criatura que hay bajo las arenas de la playa esa, que puede ser así, que puede ser asado, tal, pero tú nunca la ves, y tú ya estás imaginando cómo puede ser, imaginando un poco la forma que tiene. Pues aquí pasa lo mismo, te hablan de una gran deformidad, de que el tipo está totalmente calcinado, ya le has visto el brazo. Entonces estás como imaginando qué rostro será, cómo será ese rostro tan deforme y tan horrible que ha causado esas quemaduras. Pero no lo vamos a ver hasta el final de la película.
El caso es que el tipo le dan el alta, le dicen que no tenga ninguna especie, que saben que tiene resentimiento contra esos chavales. Joder, ¿cómo no tener resentimiento si te han calcinado vivo? Pero que bueno, que ha sido un accidente, que no lo hicieron con mala intención. Bueno, no lo hicieron con mala intención, pero bueno, lo mismo digo, el daño sigue siendo el daño. O sea, el tipo está totalmente deformado por culpa de esos chavales. Y la vida, el médico le está diciendo que la vida no va a ser igual que la de antes, pero que al final se acostumbrará, en fin. No quiere que el tipo viva con ese odio hacia los chavales. Porque ha sido, en fin, una broma que se ha ido de las manos. Pero claro, eso es fácil de decir, pero muy difícil de hacer, porque te han arruinado la vida. La cuestión es que el tipo sale y vemos cómo se dirige hacia la ciudad y contrata los servicios de una prostituta. Al principio todo lo que es el tramo ese de la ciudad puede recordarnos un poco a ese cine underground neoyorquino que he comentado en algunas ocasiones, pues películas de Larry Cohen, películas de Frank Henelotter, de William Lustig, películas como esta de Basket Case, películas como la de Maniac, o incluso el que la comenté hace muy poco en el canal, el Destripador de Nueva York, de Lucio Fulci. Un poco ves esas zonas sórdidas de una gran ciudad que parece ser también Nueva York. Entonces, que también, ahora que pienso, y que en lo que es en esa escena, en esa ciudad, también podríamos introducir la película de Aullidos de Joe Dante en lo que es todo el tramo del principio que se ve en la ciudad, también dentro de ese cine underground neoyorquino. No entrarían, al igual que esta película, porque después ya nos dirigimos al campo, ¿no? En Aullidos se dirigen a lo que es donde se encuentra esa colonia, ese lugar, que al final está lleno de hombres lobo, y aquí después nos trasladamos a un campamento, lo que es en el bosque. Pero ese principio sí que podría recordar un poco a ese cine underground neoyorquino, ese movimiento del underground neoyorquino de principios de los 80. La cuestión es que contrata los servicios de una prostituta y entonces aquí vemos cómo mata a la prostituta de una manera absolutamente bestial. Las muertes de esta película son brutales, pero brutales, como era, y súper salvajes. Pero eso era lo que había en los slashers de principios de los 80. O sea, era principios de los 80, lo que sería la década de los 70. Principio de los 80 era una década muy salvaje, de mucho salvajismo. Y en los 80 encima ese salvajismo se unía a una gran profusión de sangre, a muertes muy sangrientas, a que habrían muchos efectos especiales muy prácticos, y aquí hay unas muertes realmente salvajes, brutales y muy, muy, muy sangrientas. Las muertes recuerdan, algunas de ellas, más a las películas giallo que a los propios slashers. Debemos recordar que los slashers nacen a raíz de los giallos. Es una especie como de americanización de los giallos y un cambio de estructura de las normas de los giallos, cambiando esa normativa, cambiando esas normas, ¿no? Haciendo otra estructura narrativa, en cuanto a que los giallos tienen una investigación policial que los slashers no tienen. En los giallos mezclan el cine de suspense con el cine de terror. En algunos pesa más el terror que el suspense, y en otros pesa más el suspense que el terror. Buscan una belleza visual que quizás los slashers no buscan tanto. Los slashers ya solamente es terror, los slashers solamente buscan los asesinatos, no hay ningún tipo de investigación. Cambian lo que son las normas, las muertes de gente joven, que ya no tiene por qué ser gente joven, pero son, digamos que tienen elementos muy similares, ya que el slasher nació de los giallos. Bueno, entonces tiene algunas muertes que recuerdan un poco a las películas, a los giallos italianos. De hecho, que hay elementos como, por ejemplo, pues cuando vemos mucho lo que es la vista subjetiva del asesino, vemos lo que ve el asesino, vemos mucho lo que ve el asesino, como en los giallos. Vemos también, por ejemplo, que el asesino siempre cuando aparece nunca ves lo que es el cuerpo del asesino entero, siempre ves lo que son los brazos, con las manos, por supuesto, enguantadas. Esto recuerda a los giallos. Luego se ve la figura del asesino, por ejemplo, cuando va a subir a la habitación con la prostituta, pues con una gabardina, un abrigo negro largo y con un sombrero que no le ves la cara, por supuesto, no ves esa deformidad que tú quieres ver, pero no la ves. Esto era un atuendo cuando se solían ver lo que es la figura entera del asesino en los giallos, que no en todos se veía la figura del asesino. Generalmente tú podías ver los brazos, las manos enguantadas, pero hay algunos giallos que sí que podías ver lo que es la figura entera del asesino. Generalmente a veces llevaban pues abrigos negros largos, algún sombrero que cubría el rostro. Bueno, pues aquí se ve lo que es la figura al principio, que sería más típica de una película giallo que de un slasher. En cuanto a las muertes, pues los efectos especiales de esta película están realizados por el gran maestro Tom Savini, que por cierto, y como curiosidad, rechazó realizar los efectos especiales de la segunda parte de Viernes 13 para hacer los efectos especiales de esta película.
porque esta película se hizo el mismo año que Viernes 13 2, es del año 81. Tom Savini hizo los efectos especiales de Viernes 13, de la primera parte, pero rechazó realizar los efectos especiales de la segunda parte para hacer los efectos especiales de esta película. Y no volvería a la saga de Viernes 13 hasta la cuarta. Entonces vemos cómo mata a la prostituta de una manera bestial, con unas tijeras que coge del apartamento, que sube que es la casa de la prostituta, coge unas tijeras largas, que son como unas tijeras de jardinero, parecidas a unas tijeras de jardinero de estas de podar, y esta es el arma homicida que tiene el asesino. Por lo tanto, tiene un arma homicida ya particular. Es decir, es un signo identificativo. Esto sí que es verdad que es muy propio de los slashers. Los yalos quizás también podíamos tener esa navaja de afeitar, pero bueno, digamos que los slashers sí que buscaban tener que el asesino tuviera algún signo de identificación, ya sea con el arma, o ya sea con una máscara, ya sea con el aspecto, el atuendo, como Freddy Krueger, la camiseta de rayas rojas y verdes y ese sombrero. O el guante, por ejemplo, pues teníamos que Freddy Krueger tenía un guante de cuchillas, generalmente Jason Voorhees, aunque Jason Voorhees utilizaba cualquier arma que le pillara a mano, pues generalmente tenía un machete, el cuchillo de cocina de Michael Myers, la sierra mecánica de Leatherface, y aquí tenemos que este asesino, el signo identificativo de este asesino es su arma homicida también, que es unas tijeras grandes como de podar. Unas tijeras que también, igual como homenaje de esta película, porque esta película se convirtió en una película de culto, se utilizaron en la película del año 2000, Corten, una película australiana, que también es un slasher, que también el asesino tenía una especie de tijeras como de podar que utilizaba como arma homicida. Pues aquí lo mismo. El caso es que después de este asesinato brutal a la prostituta, vemos cómo han pasado 5 años y vemos otro campamento diferente al campamento que hemos visto al principio. El campamento del principio, si no recuerdo mal, era Blackfoot, y el campamento que vemos después es Stonewater o algo así. Entonces, pues bueno, pues aquí vemos los típicos chavales en el campamento, que hay uno... Aquí lo que tiene esta película es que no tiene una Final Girl. Más bien tendríamos un Final Boy o dos Final Boy, ¿no? Tendríamos aquí la figura de Final Girl. Parece al principio que hay una chica, una rubia, que parece ser la Final Girl típica de los slasher, pero no lo es. Y vemos que todos los personajes, digamos que tienen una importancia más o menos el mismo peso en la película. O sea, no hay ninguno que destaque por encima de otros. De hecho, que parece que esta chica vaya a ser la Final Girl, pero luego, conforme vas viendo la película, ves que no tiene el peso suficiente su personaje para ser la Final Girl. Ves que todos más o menos los personajes tienen el mismo peso. No hay ninguno que destaque más que otro. Sí que el que puede que destaque un poco más es un chaval que es un poco que lo tienen marginado, que no se llevan bien con los otros monitores del campamento. Es un chico pues así muy tímido, un poco mirón también, porque al principio está como hay una chica que se está duchando y parece que oye algo, parece que vamos a ver una especie, es un homenaje a la escena de la ducha de Psicosis, pero no viene o sea, no muere aquí nadie, no es un homenaje, pero sin que haya muerte. Entonces el chico este resulta que la estaba mirando, pero dice, no, yo solo quería asustarla, es como que no sabe mantener relaciones sociales, no sabe mantener amistad, o sea, crear una amistad con nadie. Cuando le gusta una chica, pues a lo mejor la mira, y él es en plan, pues si la asusto, a lo mejor pues le hago gracia, y a lo mejor pues luego quiere hablar conmigo. No sabe mantener relaciones sociales con nadie, entonces está marginado. Hay uno de los compañeros monitores, que es el novio precisamente de la chica, novio, bueno, que se gustan de la chica que se estaba duchando, que siempre lo está puteando, un tío así fuertote, siempre lo está puteando. El único que parece que le tiene un poco de aprecio es como el jefe de los monitores, ese chaval es un poco el que lo ayuda, el que ve y comprende de que siempre se están metiendo con él, de que es un chaval muy tímido, de que no sabe relacionarse. En fin, no es el único un poco pues que lo apoya. También tiene otros compañeros que no se llevan mal con él, pero es bueno, ese es el personaje un poco, digamos, marginal, un poco más apocado, que jamás te lo figuras como figura de héroe, para nada. Siempre es la figura pues del chico asustadizo, que no tiene amigos, que siempre está triste. En fin, y parece que ese personaje de ese chaval es el que tiene más peso, o el que se le da un poco más de peso a la trama. Y en realidad es el que tiene más peso, junto con el monitor, el jefe de los monitores, que es un poco el que le tiene más aprecio, intenta ayudarle a que se integre y tal, pues son los dos personajes que tienen más peso, sobre todo el del chaval este. La cuestión es que vemos que el asesino pues se encuentra allí, ha llegado hasta ese campamento y
está, pues lo que quiere ya lo sabemos, sin que nos lo digan, es una venganza, ya no con la gente con los chavales que lo quemaron, que a saber dónde están, sino contra todos los campistas. Pasa como con Viernes 13. ¿Qué es lo que hacía primero en la primera película Pamela Burgis? Pues matar a todos los campistas que le recordaban a la muerte de su hijo, porque para ella todos esos campistas eran gente de verdad, gente que eran los culpables y los responsables de la muerte de su hijo. ¿Qué hacía luego Jason Burgis cuando descubrimos que no estaba muerto, de que estaba viviendo en el bosque, alimentándose de lo que cazaba y tal? Pues vengar a su madre, porque él vio como esos campistas mataron a su madre. En un principio casi muere él por culpa de ellos, y ahora vio cómo mataban a su madre. Por lo tanto es una venganza. Para él la venganza no es solamente contra los campistas que la mataron, que en realidad solamente fue una chica la que le cortó la cabeza en la primera película. Para él, en su mente perturbada, igual que la mente perturbada de la madre, todos los campistas que vea son los responsables de la muerte de su madre, por lo tanto es una venganza. Y aquí igual, el tipo está desquiciado y el tipo odia a los campistas. Por lo tanto, cada año, según cuentan, porque también se ha formado una leyenda alrededor de él, igual que se formó una alrededor de Jason Burgis, cada año va a un campamento diferente a matar a campistas. ¿Por qué? Porque los odia, porque para él le recuerdan a aquellos que le deformaron, que le dejaron pues totalmente carbonizado, que estuvo a punto de morir, le han arruinado la vida y aparte también le han perturbado la mente. Ahora es un psicópata que solo quiere eliminar a campistas que le recuerdan aquello que le hicieron. La venganza es contra todos los campistas, que para él reflejan a los campistas que le hicieron esa putada. Entonces es como una especie de venganza hacia ellos. Y este año ha tocado pues a ese campamento de Stonewater. Como digo, pues se hablan en hogueras, de que hay una leyenda, de que el tipo vive en los bosques, de que cada año va a un campamento y mata gente, y de que come de lo que caza. Esto es un poco un homenaje a lo que es a Jason Burgis, a las leyendas que corrió en torno a Jason Burgis. De hecho, que cuando están contando esa historia, la típica historia de campamento en novela, aparece alguien con una máscara asustando a la gente, que es una máscara de una persona como deformada que recuerda la deformidad de Jason Burgis en la segunda parte de Viernes 13, porque en cada parte, cada vez que se veía la cara de Jason Burgis tenía como una deformidad diferente, cada película era como un maquillaje diferente, y de esta máscara recuerda a la cara de Jason Burgis deformada de la segunda parte de Viernes 13. Como se rodaron el mismo año, no sé si es que la otra a lo mejor no se rodó antes, y esto fue como un homenaje, al igual que toda la historia que se cuenta alrededor de este tipo, que busca la venganza de los campistas porque le recuerdan a aquellos campistas que le quemaron y cada año va a un campamento y vive en el bosque. No sé si también esa historia y lo que es esa máscara muy parecida a la cara deformada de Jason Burgis en la segunda parte de Viernes 13 es porque, aunque fueran del mismo año, igual se estrenó un poco antes la segunda parte de Viernes 13 y esta lo aprovechó. O bien es casualidad lo de la historia que se hace alrededor de la hoguera, porque está claro que Jason Burgis tenía que tener una historia también, y en los campamentos generalmente se cuentan historias de asesinos. O sea, esto a lo mejor simplemente es una coincidencia, pero la máscara a lo mejor puede ser igual que esta se estrenara incluso antes y cogieran y dijeran, ostras, pues no sé, les gustó esa máscara con esa cara como deformada para así hacer la cara deformada de Jason Burgis. No lo sé, o a lo mejor también es coincidencia, pero el caso es que aparece un tipo con una máscara que recuerda mucho lo que es a la deformidad que tiene Jason Burgis en la segunda parte de Viernes 13. La cuestión es que aquí, como digo, la película va un poco entremezcla de Viernes 13 y de la noche de Halloween. ¿Por qué? Viernes 13, pues el tema de los campamentos, el tema de las muertes muy sangrientas, los efectos especiales, al igual que en Viernes 13, también de Tom Savini. Y a la noche de Halloween recordaría porque es un slasher que digamos que va increciendo. No va matando el tipo a saco desde el principio, en plan pam, 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 venga a matar. No. En ese aspecto no es como Viernes 13. Como digo, en los slashers en los 80 tomaron como dos vías. Vía Viernes 13, de mucha matanza desde el principio, y vía la noche de Halloween, de que el asesino vaya acechando a las víctimas, vaya poco a poco tomándose su tiempo, que vaya habiendo una tensión que va increciendo hasta que digamos que la parte final de la película es cuando se suceden todas las muertes, igual que la noche de Halloween. Es como que va increciendo, va poco a poco, no va matando tan deprisa. Esto lo podríamos ver también en El asesino de Rosemary. Entonces, esta película va en ese aspecto. Tenemos el campamento y las muertes muy sangrientas
de Viernes 13, y tenemos también el tema de que el asesino va acechándolos, ves mucho la vista subjetiva del asesino, de que los va mirando, los va siguiendo, nunca sabes cuándo va a atacar o no. El asesino aprovecha el momento oportuno como un cazador para atacar a su víctima. Entonces esto la recuerda más esa tensión que va increciendo, que es como una especie de acosador, ese asesino que va poco a poco mirando a las víctimas, a ver a quién ataco ahora, a ver a quién no, si tengo oportunidad ataco y si no tengo oportunidad no ataco. Todo eso lo toma de la noche de Halloween. Es como un slasher un poco que va más tomándose su tiempo a la hora de mostrar los asesinatos. Cuando muestra los asesinatos son realmente brutales, pero son bestiales. Y tiene una cosa que es muy curiosa, porque, bueno, mata a una chica, por ejemplo, que coge aquí poco spoiler puedo decir. Una parte con spoiler puedo decir, sí, el tramo final, pues avisaré cuando hable del tramo final para meter spoilers, pero por lo demás es que es tontería decir, no, esto es spoiler o no, porque es un slasher y en un slasher muere gente, por lo tanto no es spoiler lo que voy a decir ahora. Pero bueno, mata a una chica, que es la primera que mata en el campamento, que le raja todo el cuello aquí con lo que son las tijeras esas, empieza a tirar sangre por el cuello a chorros, por la boca. Vamos, flipante esa muerte, flipante. Y esa muerte no ocurre hasta bastante adentrado el film. Lo demás estamos viendo pues las historias del campamento, de los chavales, que si el chico pues se meten con él y está como apocado, el otro que si quiere ayudarle, esta que está enamorada de pero este es como un chuleta y parece que también está enamorado de ella, pero ella es como que no quiere darle mucha bola por lo que el que dirán, la otra que también le gusta a uno, pero tiene fama de mujeriego y no quiere arriesgarse un poco a estar con él, aunque le gusta, en fin. Vamos viendo esas historias, esto es pues típico en los slasher, y el asesino que los va acechando, el asesino que parece que va a atacar pero no ataca, siempre estás en la tensión de parece que va a pillar a ese pero no lo pilla, como digo, se toma su tiempo a la hora de que el asesino mate, y de hecho que la primera víctima pues entramos ya más o menos pues a los 3/4 de hora o por ahí, más o menos lo que es la primera víctima del campamento. Pero tiene algo curioso que lo hace también muy, muy original, tiene varios puntos muy originales. Tenemos que se ven un grupo de chavales en una balsa porque habían cruzado el lago en canoas, pero de repente las canoas han desaparecido y ha desaparecido una chica que es la que mata este asesino, y el asesino pues se ve que las canoas se las ha llevado o a lo mejor las ha soltado y se han ido pues en río abajo. El caso es que para poder volver al campamento crean como una balsa y un grupo de campistas pues van remando hasta llegar al campamento y encuentran en medio del lago una canoa, y cuando se acercan a la canoa de repente aparece el asesino con las tijeras y se carga en un momento a 5 personas, o sea, lo que no ha matado antes. Generalmente pues en estas películas vemos pues que o muere mucha gente como en Viernes 13 uno detrás de otro y vemos muchos asesinatos seguidos, o se toma su tiempo como en la noche de Halloween y luego pues va matando, pero no va matando seguido, ya mata más llegando al tramo final de la película, pero no seguido. O sea, mata a uno, a lo mejor al poco mata a otro, pero no seguido. O sea, no mata a lo mejor a 5 a la vez. Esto sí que lo veríamos luego pues en las sagas de Hatchet y tal. Pero esta película ya empezó antes de la saga de Hatchet a hacer esto. Porque de repente vemos que en un momento se ha ventilado a 5 personas, pero de una manera brutal. A uno las tijeras en el cuello, otro le corta los dedos, otro le pega un tajo y le revienta media frente. O sea, los efectos especiales son brutales, son realmente brutales. Y otra cosa que tengo que decir, y esta escena me parece bestial y muy original, el que se haya cargado a 5 tíos en un momento en una balsa, y es una escena mítica dentro del cine de terror, es una escena mítica la de la balsa, el tipo sale con las tijeras, que de hecho es el póster de la película, el tipo así con las tijeras levantadas, es cuando sale de la canoa y se carga a los 5 tipos, a los 5 chavales, chicos y chicas en la balsa de una manera realmente bestial y súper salvaje. Los efectos especiales, como digo, buenísimos, es uno de los alicientes de esta película, esos efectos especiales tan brutales, y los asesinatos tan brutales y estos efectos especiales tan buenos. Venía a decir lo de los efectos especiales, que Tom Savini, yo recordé, o sea, ahora mismo no me acuerdo si lo leí en algún artículo, si lo vi en algún reportaje, no lo sé. Yo me enteré de que Tom Savini dijo en una entrevista de que los efectos especiales mejores que había realizado en las películas que había hecho, los efectos especiales, habían sido los del asesino de Rosemary, que es otro slasher. Pero luego he escuchado varias cosas, o he visto, es que no lo sé,
no lo sé, a veces a lo mejor lo he podido haber visto en algún reportaje, en algún comentario de alguna película, o haberlo leído en algún artículo, pero he leído varias opiniones diferentes, de que Tom Savini pues en otra ocasión dijo de que los mejores efectos especiales que había realizado en su carrera eran los del Día de los Muertos, en otra he escuchado los de la película de Maniac, y en otra escuché que eran de esta película, de La Quema, así que no lo sé. Al final no sé cuáles son los mejores efectos especiales que ha hecho Tom Savini en una película, dicho por él mismo, porque a mí me parecen bestiales todos, los de todas sus películas. Es un gran genio y maestro, y gente como Robert Kurtzman, Gregory Nicotero, sobre todo Nicotero, aprendió mucho de Tom Savini. Trabajó, de hecho, y estudió con Tom Savini. Y Howard Berger, la KNFX, que luego se separaron, pues Robert Kurtzman fue a su rollo y se quedaron Gregory Nicotero y Howard Berger, pues esta gente aprendió de Tom Savini. O sea, Tom Savini es uno de los grandes, y para mí todos los efectos especiales de sus películas son brutales. Pero no sé cuáles son los que él se siente mejor, más orgullosos, o los que él piensa que son los mejores. Ya digo, yo escuché en su día El asesino de Rosemary, pero es que he escuchado El Día de los Muertos, he escuchado Maniac y he escuchado también La Quema. La cuestión es que esta película también, uno de los alicientes que tiene es que tiene algo innovador, que es el tema de que se carga, la primera vez que vemos un asesino, de repente, o sea, no ha matado a nadie en toda la película, nada más que una chica a los 3/4 de hora, y de repente se ventila a 5 personas en una balsa de manera brutal. O sea, tiene ese aspecto de original. No hay final girl, no hay persecución final, pero sí que tenemos al final, vamos a decir, 2 final boys. Final girl, pues final boys. Pues tenemos al chico este apocado y el monitor este que es el jefe de los monitores, que al final se ven enfrentados con este asesino, en una escena realmente brutal y de muchísima tensión. Que eso también le da otro toque original a la película. Tenemos que el asesino, como que ha capturado, vemos como que hay, en el lugar donde se encuentran, donde habían acampado, que luego al final pues logran irse en la balsa esta, cuando llega, aparece la balsa llena de cadáveres, pues logran irse los campistas pues al otro campamento, pues avisar al jefe del campamento para que llamen a la policía y tal. Bueno, pues solamente se quedan en el lugar donde han acampado el chaval este tan tímido y tan apocado, que lo ha secuestrado el asesino, y el otro chaval, el jefe de campamentos, que quiere ayudarlo, quiere rescatarlo. Y entonces al final se ha llevado a este chaval, lo tiene en una pared, que le ha clavado las tijeras en el brazo, le ha amordazado la boca. Esto ya la parte con spoilers, lo siento, me lo he dicho, la parte ya con spoilers. Y bueno, pues se encuentran como una especie de estructura parece como un laberinto, es como si fuera una especie de como si fuera una nave de estas industriales, pero hecha de piedra, y es que está como derruida, ¿no? Como si hubiera un edificio ahí que hubieran derruido, y se ha quedado como todo lo que son los bloques de piedra que forman los muros, bloques de estos de hormigón, no de piedra, no, de hormigón, y forman como un laberinto. O sea, tú entras dentro de lo que es esa estructura, que está como digo, como derruida, sería a lo mejor algún edificio antiguo, alguna nave antigua, lo que sea, y entonces es como si fuera un laberinto, vas para aquí y para allá, y como si fuera pues eso, como si estuvieras dentro de un laberinto. El asesino captura a este chaval, lo amordaza, le clava las tijeras en el brazo, y luego el otro entra para rescatarlo, y entonces tenemos ese enfrentamiento final del asesino con el jefe del campamento, que ha ido a rescatar al otro. El asesino va con una especie como de soplete que lo ha como modificado, y eso lanza llamas, que parece como si fuera un lanzallamas. Pues su venganza final ya sería quemar, ¿no? Igual que a él lo han quemado, de ahí el título de la película, La Quema. A él lo han quemado, por eso se ha vuelto loco, pues ahora va a quemar a sus víctimas, a sus 2 últimas víctimas. Entonces toda esa escena, que ya se ve la cara del asesino totalmente ya deformada, totalmente quemada. En estos slashers teníamos 3 opciones de asesino enmascarado, tipo Michael Myers, tipo Jason Voorhees, asesino con la cara deformada, como quemada, deformada, como es el caso de Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, como es el caso, por ejemplo, de el asesino que aparece en el slasher, esta Noche Infernal, que también está deformado. O tendríamos pues lo que es el asesino tipo Giallo, el asesino que tú no le ves la cara nunca hasta el final de la película, como es el caso de la primera parte de Viernes 13 o el de Cumpleaños Mortal, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos ese asesino totalmente deformado. Ya ves la cara, el suspense que te ha metido al principio, de está totalmente deformado, totalmente quemado, y tú pensando cómo será, hasta que ya ves realmente ya la deformidad de este asesino. Pues ya está el enfrentamiento final, el chaval peleando con él, con un hacha y el otro con el lanzallamas.
el otro chillando, amordazado, lo que es las tijeras que las tiene clavadas en el brazo. Todo el tramo final tiene una gran tensión. No tiene persecución final, pero tiene una gran tensión. Al final, pues el chaval pues se quita lo que son las tijeras del brazo, logra desatarse, ¿no? Sí, está como medio atado, un brazo creo, amordazado, y lo que son las tijeras clavadas en el otro. Logra desatarse, quitarse las tijeras y se las clava en la parte de atrás, lo que es en el cuello, a este asesino. Y cuando parece que muere, ya llega el susto final, también muy típico de los slashers, que aparece de nuevo el asesino, y entonces de repente el otro chaval, el jefe del campamento, le clava un hacha en medio de la cabeza. Por supuesto, con Tom Savini no podía quedarse solamente con un tijeretazo en el cuello, que estaría bien, sino que le clava todo el hacha en la cabeza y con el lanzallamas lo prenden. O sea, muere al final por las llamas. Las llamas que no lo mataron en un principio, lo matan al final. La película, como digo, es un slasher de los mejores slashers que se hicieron en los 80. En la película pues tenemos unos efectos especiales brutales, asesinatos brutales, súper salvajes, súper sangrientos, solamente por los asesinatos que tienen. Aunque no sean una película que tenga los asesinatos tan seguidos como otros slashers, pero es una película que te tiene en tensión, no sabes cuándo el asesino va a atacar, vas como acechando, ahí juega mucho en la línea pues, de la noche de Halloween, en la línea del asesino de Rosemary, no sabes lo que va a hacer en cada momento, es un acechador que busca la oportunidad apropiada para matar. Te tiene en tensión toda la película, y cuando te ofrece asesinatos son asesinatos realmente brutales, salvajes y muy sangrientos, con unos efectos especiales increíbles, nada menos que podía ofrecernos que el magnífico maestro Tom Savini. Y poco más. Es original en cuanto a que vemos, como nunca habíamos visto, que el asesino se ventile en una escena brutal a 5 personas en una balsa. No tenemos Final Girl, sino tenemos como protagonista en realidad más al chico este, más tímido, más apocado, como digamos más protagonista, con el que tiene más peso en la película, con un enfrentamiento final, también una especie de persecución final que tiene con el chaval que va corriendo, por lo tanto no sería una Final Girl, sino un Final Boy, vamos a llamarlo así. Un enfrentamiento final, una escena de mucha tensión, lo que es en el tramo final tiene muchísima tensión, uno atado por ahí, el otro peleando con el asesino, con el lanzallamas, brutal, brutal. Como digo, uno de los mejores slashers que se han realizado. Otro detalle también, el editor de esta película, se me había olvidado mencionar, es Jack Sholder. Jack Sholder, recordemos que es el director de la segunda parte de Pesadilla en Elm Street, de películas como Id en lo oculto, Solos en la oscuridad. Se convirtió en uno de los directores también cumbre del fantástico en los años 80. En fin, película recomendable al 100%. Si os gustan los slashers, este es uno de los mejores slashers que podéis ver. La quema. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Espero que seáis todos muy felices y hasta siempre.